La diferencia entre operar y dirigir es la diferencia entre sobrevivir y crecer. Bienvenidos al podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña Fernando Varela. Él es director y consultor empresarial con más de 15 años acompañando a dueños de negocio en su transición de emprendedores operativos a directores estratégicos. Es fundador de Frafer Consulting, donde ha trabajado con empresas de distintos sectores ayudándolas a profesionalizar su estructura, clarificar roles y construir sistemas de dirección. Es egresado del IPADE, formación que marcó su enfoque humano y estratégico de liderazgo. Es autor del libro Dirigir para Crecer, una guía práctica para transformar el caos diario en un sistema ordenado, rentable y sostenible. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Estimado Fernando, qué bueno que nos acompañas nuevamente. Gracias por la Bienvenido. invitación nuevamente. Ya va a ser que unos 8 o 9 meses que estuve con ustedes. Casi. Vimos tableros de control en Sí, esa ocasión, así que estoy muy agradecido de estar nuevamente aquí. no, pues la verdad es que es fabuloso volverte a tener. Creo que aquella vez nos dejaste con muchísima información y muchísimos tips de cómo controlar la empresa, pero ahora supimos que escribiste un libro y bueno, pues nos dio mucha curiosidad el invitarte, pues para platicar un poco de él. Cuéntanos qué te llevó a escribir. Fíjate que en esta trayectoria de hacer consultoría y de estar con empresarios de diversos sectores y empresas de diversos tamaños, encontré un común en todas ellas, en dolencias o en carencias que provocan que el director viva corriendo y apagando fuegos y con mucho estrés y con mucha angustia. Y de ahí decidí cómo puedo hacer llegar una información que considero valiosa a todos aquellos emprendedores o empresarios en función que están viviendo justamente esto, un caos y al final eh, la manera, creo yo, de masificar esto, más allá de talleres que son muy buenos, pero de corta duración y a lo mejor de poca captación de la información, pues dejarlo plasmado en un libro que puede ser consultado en múltiples ocasiones, leído y releído, y al final creo que esto puede contribuir justamente a liberar tiempo, que es parte de lo que quiero provocar en los directores, pero tiempo para dedicarse a la estrategia y empujar y llevar la compañía a otro nivel. Entonces, de ahí es donde surge esta inquietud de haber estado en contacto con muchos clientes, con muchos directores, con muchos emprendedores y tratar de ayudarlos a resolver un problema específico. Claro. Platícanos el marco en el que te inspiraste para armar este libro y qué problemas atañe en particular la publicación. Eh, es una pregunta interesante porque el libro hace un viaje por las diversas áreas de la compañía, donde finalmente lo que yo platico con mis clientes, cuando les doy consultoría, es que si las bases, la estructura, el cimiento está robusto, pues puedes aventar todos los pisos que quieras hacia arriba. Entonces, en el marco que a mí me inspiró fue justamente las problemáticas que me encontré y los capítulos que fui desarrollando fueron justamente que en ocasiones el problema que me encuentro en las organizaciones puede ser de estructura, puede ser de políticas, puede ser de finanzas porque no hay presupuestos, puede ser de temas de planeación de la demanda, puede ser. Entonces quise hacer un viaje donde el lector encuentre en alguno de los capítulos un caso que se asemeje a lo que está viviendo y hacerle una recomendación de cómo puede abordarlo y cómo puede resolverlo. Y al final remato prácticamente cada capítulo con un caso real de lo vivido, nada más cambiando o sin mencionar nombres de las empresas, y si hago alguna mención de algún director, pues sustituyendo el nombre real para guardar el tema de la privacidad, pero que pueda ejemplificar
como en el método del caso, que puede ejemplificar viviendo lo que otro ya vivió y cómo solucionarlo. Eso básicamente es lo que pretendo hacer, ese viaje a través de la lectura por todas las áreas, ¿no? Eso fue lo que me inspiró. Es fabuloso porque es muy común cuando uno empieza un emprendimiento o cuando está en una empresa, pues que te empiezas a envolver en esta operación, en este día a día, que además, pues tú arrancaste, que tú hiciste, que a lo mejor tú dijiste cómo se tiene que hacer Sí. y que eventualmente pues lo sigues haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, ¿tú cómo ves al emprendedor o a este empresario que va arrancando o que a lo mejor ya tiene muchos años, pero que sigue envuelto en este caos Sí. y que por alguna razón no puede dar este salto mental para decir, híjole, ¿cómo voy a empezar a armar mi estructura? Eh, Esa es una gran reflexión, por eso mi libro abre justamente con el cambio de mentalidad, porque si el emprendedor, realmente mi admiración para ellos, porque son generadores de trabajo y de riqueza económica en el entorno, son valientes, tienen estómago para resistir las adversidades, pero también creo yo que saben lo que quieren, pero no saben cómo hacerlo, y que la repetición de sus tareas, la forma en cómo iniciaron, sin darse cuenta, en muchas ocasiones su empresa no evoluciona al ritmo que debería porque se han convertido en el propio cuello de botella. Y cuando hablo justamente del cambio de mentalidad, es como llevarlos a hacer una reflexión y un alto de lo que hoy están ellos haciendo al interior de la compañía, del cómo lo están haciendo, y que volteen a ver alternativas de cómo hacerlo diferente, porque en el libro plasmo lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta donde tú quieres llegar, porque ya eso se agotó. Y es un tema no únicamente del emprendedor en sí, sino hasta en ocasiones del propio equipo que los rodea, de que necesitan mayor capacitación o necesitan incorporar un talento diferente y no están conscientes, Claro. porque justamente caen en este torbellino, en esta como ceguera de taller de actividades tan repetitivas que, que no traen tiempo para pensar, ¿no? Entonces, cuando no tienen este tiempo como para visualizar, a ver, qué problema realmente es el que estoy viviendo al interior de mi compañía, por qué me pasa lo mismo una y otra vez, no me llega la mercancía a tiempo o no la despacho a tiempo o se me acaba, ¿por qué me pasa esto? Y no tratan de encontrar el problema raíz, pero sobre todo solucionarlo mediante un proceso o un sistema, pues les va a seguir pasando. Y al final eso es lo que quiero transmitirles. O sea, hagamos un alto que no implica inmovilizar a la compañía. Hagamos un alto nosotros para reflexionar en mi quehacer, qué necesito cambiar. Ahí viene el tema del cambio de mentalidad, porque es duro en ocasiones, y lo menciono en el propio libro, el tema de soltar control, y de generar confianza y de dar libertad en toma de decisiones. Cuando tú mismo lo dijiste muy bien, pues yo inicié haciendo todo, prospectando, cobrando, despachando. ¿Quién lo va a hacer mejor que yo? Y ahí es donde yo creo que está el área de oportunidad, porque siempre hay talento afuera que lo puede hacer mejor que nosotros. Y a lo mejor cuando hablamos de este caos o de estos problemas, uno pensaría, oye, pero pues si te está yendo mal, por qué no traes este espacio para darte el tiempo de cambiar? Pero muchas veces el problema es que te está yendo bien. Eh, Sí, ¿Qué tanto te ¿a costa de enfrentas? qué? Exacto, ¿qué tanto te enfrentas en tu experiencia con estos casos de a lo mejor empresas que están vendiendo cada vez más, que a lo mejor pues están ya tienen la fuerza de ventas funcional, etcétera, pero que de todas formas internamente sacar el día a día es un alboroto? Sí, sí me lo encuentro. Ujú. Como mencionaba en el libro, menciono casos donde respeto el nombre, pero hace un par de años, unos emprendedores me invitaron a su compañía porque
ya facturaban un monto importante, pero al interior vivían un caos brutal. O sea, lo que mencionaba, la mercancía les llegaba tarde para las temporadas, el pricing no era el adecuado, no tenían certeza del control de sus gastos, pero como ellos volteaban a ver la cuenta de banco y había dinero, con eso mitigaban sus propias ansiedades a sabiendas de que podían hacerlo diferente. Cuando entramos a hacer el proceso de la consultoría e hicimos el diagnóstico de qué estaban viviendo y les expusimos lo que nos encontramos y les dimos estas alternativas de solución de por dónde nos podíamos ir, y ellos lo aceptaron y empezaron a vivir este pensamiento, digamos, de liberar. La empresa en los siguientes 2 años llegó a unos números que ellos no se imaginaban. Entonces, no por el hecho de pensar que hay dinero en la cuenta y de que estamos facturando y de que hay clientes, s es un solo indicador de que voy bien. Hay que voltear a ver al interior de la organización a costa de qué se están dando estos resultados, ¿no? Y del propio desgaste de la persona. Hoy, por ejemplo, estoy dándole consultoría a una empresa que el dueño ha ido a parar al hospital ya en 2 ocasiones por un desgaste emocional, un desgaste de estrés de lo que está viviendo al interior de su empresa y factura espectacular, pero la persona tomó la decisión, a raíz de su segunda recaída, de decir: "Ya me voy a separar de mi empresa de lunes a jueves". Y cree que con eso, con no ver, con cerrar los ojos o con voltear a otra parte, su calidad de vida va a mejorar, pero se ha dado cuenta que ha empeorado, porque ahora ve qué está pasando al interior de su empresa a través de las cámaras, se le la reputación de su negocio a través de las redes sociales se ha ido deteriorando, los comentarios no han sido los más positivos. Entonces, de ahí recurre a nosotros, a la firma, para tratar nuevamente de reestructurar y de liberarle tiempo a través de generar un orden al interior de la operación. Entonces, no siempre el que haya, este, semáforos verdes, que es muy bueno, Correcto. es muy bueno, también indica que todo el interior va bien, ¿no? Es correcto. Claro. Mencionabas que si bien los empresarios son valientes al momento de emprender y que el no tener procesos probablemente no los lleve al siguiente nivel, también hay un momento en que no puedes seguir aguantando ese ritmo. O sea, no Sí, me va bien, sí, no me va mal, sí, pero estoy como en ese bucle interminable, ¿no? sí, Como el día de la marmota, el ¿no? Durmiendo lo retorno. mismo una y otra vez. Sí, ¿A qué costo? sí. Entonces, ahí, cuando tú dices las bases, es justamente trabajar en en ese bucle. Primero, cuando mencionas de que no tienen procesos, todas las empresas tienen procesos, todas. Algunos los administran y otros no. Quienes no los administran son los que pueden estar viviendo en un caos, ¿no? Pero todas las empresas de alguna forma tienen la forma en cómo cobran, cómo venden, cómo compran, cómo reciben, cómo todas, pero puede ser algo que surgió medio espontáneo y así se quedó el proceso y no tienen bebido la mejor práctica. Y el tema del bucle que tú mencionas es justamente sacarlo de ahí al emprendedor, al director de la compañía, Ujú. para que desde otro nivel vea el bosque y no nada más el árbol. Entonces, la idea es justamente subirlo a esta altura donde puede contemplar lo que nosotros ya estamos contemplando en el tema del diagnóstico. Tu problema está, fíjate, muy puntual por esta situación, que él no lo ve por estar inmerso en el día a día. Entonces, sí buscamos estos espacios con los directores, con estos emprendedores, una vez que hacemos el diagnóstico, una vez que detectamos la situación, de tratar de abrirle los ojos, pero sobre todo dándole
la medicina correcta o la solución que necesita para salir de ello. Y es que el director se supone que debería dirigir, Correcto. viene de ahí la palabra. Sí. Empieza a platicarnos un poco para entender un poco más cómo podemos ir distinguiendo esta diferencia entre operar y dirigir. Bien. Es de manera natural cuando el emprendimiento está surgiendo, que hay, digamos que un 100% del tiempo en operar. Y es normal y se espera que sea así porque de otra manera nada camina y nada evoluciona y no trasciende, ¿no? El tema es que eso que arrancaste haciendo, te lo quedes haciendo el resto del tiempo de la compañía, Ujú. porque entonces lo hemos, creo que en el capítulo pasado platicábamos justamente de las estructuras que no puedes en tu inicio contratar especialistas porque no tienes todavía los recursos, no estás generando los ingresos suficientes y contratas generalistas. Ujú. Cuando ya contratas, ¿no? Porque en el arranque a lo mejor eres tú solo haciendo todo Claro. y cuando tú arrancas solo haciendo todo, también y te empieza a ir bien y no está mal que te la creas, porque pues, eso es un factor importante porque te da confianza y te da seniority y te da autoridad. El tema es que te la sigas creyendo así siempre, porque eso te puede caer en un tema de ego, de que no hay nadie mejor que Ujú. yo lo sé todo, y la realidad es que aprendemos todos los días. Entonces, el que el emprendedor inicie operando es totalmente normal. Es en el capítulo, hay un capítulo del libro que hablo justamente del emprendedor operativo y que lo describo así, esa etapa. Luego para mí viene como esta parte del brinco, donde ya traes ingresos, ya traes cartera de clientes, si es que vendes tangibles o si das servicios, pero ya necesitas empezar a apoyarte y a crear tu organigrama, tus descriptivos de puestos, tus políticas, tus indicadores de desempeño, que al final ya empiezas a liberar tu tiempo de la operación y empiezas a dirigir de manera diferente. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre una cosa y la otra? La operación es estar resolviendo tareas todos los días, Ujú. estás enfocado como en la eficiencia y el dirigir es planificación de mediano y largo plazo, donde ya diriges personas, pero más que dirigir, motivas hacia las personas creando estos sistemas de límites de actuación donde les das libertad, pero controlada, donde pueden, un ejemplo, un departamento, el que quieran, un Ujú. departamento de compras. ¿Por qué tendría que voltear a ver al director para saber si necesita eh, adquirir más insumos, si la empresa va en la venta correcta y hace falta reabastecer tus inventarios? Pues tu responsabilidad es cuidar de tu suministro dentro del precio adecuado, con el margen que estés buscando, los lead time, las semanas de cobertura, con estos indicadores que tienes que crear para que quien está al frente de esa responsabilidad tome la decisión y cuidando el presupuesto Claro. asignado, toda esta parte, y que no tiene que todo recurrir a la cabeza, que eso es algo que me encuentro de forma cotidiana. Eh, Generalmente el mando medio o hasta mandos directivos no quieren asumir las responsabilidades de las tomas de las decisiones. Y es más sencillo escalárselo al director general, porque si la decisión que toma el director general es buena, pues padrísimo, pero si la decisión que se tomó no fue tan buena, pues no fue mi responsabilidad como mando, pues él dijo que eso hiciéramos, ¿no? Y ahí es donde creo que está la desconexión en el crecimiento. Cada Ujú. quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde al interior de las compañías. Entonces, pero en tu pregunta, la diferencia entre el operar y el dirigir, pues es que la operación es algo diario, Sí. tareas más repetitivas,
donde nuevamente lo que estás cuidando es el tema de la eficiencia, correr los procesos, y el dirigir es planificar a largo plazo. Oye, Fer, ¿y qué pasa cuando el el emprendedor que le voy a poner un ejemplo, ¿no? Que le encantaba cocinar, que le Sí, encantaba hacer pizzas, ¿no? sí, Entonces, hace las pizzas más increíbles, le encanta, le enamora, le apasiona estar en la cocina, sí, pega, crece, pero sigue queriendo hacer las pizzas. sí. ¿Cómo, o sea, cuando hablamos del tema del cambio de mentalidad es, tienes que dejar lo que amas o solamente vas a hacer ciertas pizzas al día o sea, ¿Cómo cómo, combinar? cómo combinas tu pasión por lo cual emprendiste, pero después para llevarlo a otro nivel, pues a lo mejor ya no tienes que estar metido en la cocina? Es interesante, y ahí justamente en el tema del cambio de la mentalidad se habla de esta parte del ego, ¿no? Ujú, Eh, Porque el transferirle a alguien más que decida o haga por ti, sé que no es fácil, y sobre todo cuando lo que estás haciendo lo haces bien. Sin embargo, en el mundo empresarial ya hay casos, reales. Por ejemplo, y aquí sí creo que vale la pena mencionar nombre, por ejemplo, Chloe, ujú. el emprendedor no es el director general de la compañía. Él se quedó, Carlos, trabajando en una sección de su compañía donde aporta el mayor valor. Él vio que él aportaba mayor valor en la parte de diseño, en la parte de producto, y ahí se quedó, pero trajo a otra persona a que corriera la compañía. Entonces, esa, por ejemplo, es una decisión, pues, interesante, atípica, Ujú. pero funcional, porque creo que de alguna manera responde a tu pregunta. Pues si yo creo que soy bueno en la cocina y preparo muy bien las pizzas, y esta es clave del éxito, pero ¿cómo hago para el tema de la expansión? Porque o estoy cocinando o estoy expandiendo. Ujú. Y aquí es donde a mis clientes les hago la pregunta. Les digo, si tú estás operando, ¿quién está dirigiendo, no? Que otra vez, no es es en una pregunta reflexiva, porque no es un tema totalista. Ujú. Sí, en el caso de las pymes, yo creo que siempre va a existir esta combinación de dirigir y de operar. Ujú. Eh, si existen en el mundo, pues sí existen en el mundo empresas donde el director general no opera absolutamente nada, se encarga de dirigir y de estar pensando siempre en el futuro de la compañía y hacia dónde la queremos llevar y qué riesgos hay en el entorno, cómo lo podemos ir disminuyendo. Pero en el caso de a quienes nos dirigimos, va a ser complejo llevarlos al extremo de únicamente diriges. Yo creo que tenemos que encontrar este equilibrio dependiendo de Ujú. las circunstancias de la propia compañía, Claro. en qué tanto operas y qué tanto diriges. Hay un ejercicio en el libro donde justamente los llevo a reflexionar en términos de horas a qué se dedican ellos, para que volteen a ver y, canijo, realmente estoy inmerso en la operación 100%, y que busquen este tiempo para empezar a dirigir. Entonces, aquí es donde creo que viene el tema de la reflexión personal de dónde estoy. Claro. Y no hay como esta sensación, a lo mejor falsa, de estoy dirigiendo cuando todo el mundo me pregunta. eh, Esa creencia posiblemente de decir, es que si todo el mundo viene y me pregunta y hago que mis mandos, pues al final no manden lo que tienen que mandar, sino que todo acude a mí, pues de alguna manera yo estoy dirigiendo porque yo estoy llevando todos los hilos. Sí, pero realmente está Ujú. operando. Claro, Por eso ajá. hablamos de esta diferencia entre uno y lo otro. Ahí está resolviendo problemas del momento, del corto, pero probablemente siempre esté tomando decisiones sobre lo mismo. Ujú. Y es donde caen en actividades repetitivas que pudieran ser solucionadas justamente con la implementación de un buen proceso o de una muy buena política, o de la combinación de las dos. Y este tema, que se me hace muy interesante el planteamiento, a veces les puede hasta generar a este emprendedor un sentimiento de lo eficiente que Ajá, soy, de lo soy el héroe. productivo que soy,
y me convierto justamente en esto, el que estoy arreglándoles el mundo a mi empresa y a todos, ¿no? Pero al final también se convierten sin darse cuenta en el cuello de botella, porque si todas las decisiones deben de pasar por él, pues la compañía va marchando realmente al tiempo que él pueda Ah, dar hacia todos los que demandan su atención. Entonces, aquí es donde ya empiezan a surgir los problemas al interior de la empresa, porque puede llegar un momento que me toca donde ya este emprendedor ya tiene algo de gente y algo de estructura que le ayuda, y ya no necesariamente es el que llega más temprano, no es el que se queda en ocasiones ya hasta más tarde, a veces después de comer ya no regresa, y todos están esperándolo para consultarlo, y como no regresó, todo está inmovilizado porque no hubo quien tomara la decisión. Entonces, ahí es donde justamente cae esta reflexión de me estoy convirtiendo en el colaborador más caro de la nómina, estoy en un proceso de autoempleo, ¿cómo puedo hacer para liberar a todos, para que fluya y corra la empresa a otro ritmo, no al ritmo que ya les estoy yo dando, ¿no? sí. Porque también ha de ser frustrante para el colaborador, ¿no? Que ya 100%. lo atrajiste, lo capacitaste, le dijiste, tú eres responsable de esto, pero a la hora de la hora tengo que voltear hacia arriba y esperar, ¿no? La bendición o el sí para poder operar, pues, ¿dónde está el sentimiento también del colaborador? Así, pues, de todas maneras, la última palabra la tiene él. Para una parte, a lo mejor habrá quien diga, qué bien, porque yo no asumo riesgos, ¿no? Sí. Pero los que dicen, oye, pero pues también nomás venir a hacer lo que el señor o la señora dice, y entonces empieza la fuga de talento, ¿no? Y entonces Sí, dices, ¿por qué cuando se el fue? talento no entra en una zona de confort, que eso también Ujú. sucede muy rápido, ¿no? Pero sí pasa lo que tú dices, en el talento que tiene rush, que tiene iniciativa, que le gusta ir a un ritmo diferente, todo lo que tú describiste de la frustración sucede, empieza a haber conflictos internos, porque siempre el radiopasillo corre muy rápido y la crítica se despierta rapidísimo, y lo peor es que es una crítica destructiva hacia la imagen del líder, ¿no? No, pues no, si el más interesado no está, no llega, se va temprano, no viene, afecta el performance de la compañía, y termina pasando lo que tú acabas de decir. Mejor me voy a otro lado, Claro. ¿sí? Hay una frase en tu libro que dice, cuando todo va bien, el éxito es del equipo. Cuando algo falla, la responsabilidad es del director. Sí. Esto implica pues el ya ser un equipo maduro en donde pues la gente está comprometida y se está yendo, y justamente en este tema de riesgos que estábamos platicando, ¿cómo empiezas a construir este equipo para que realmente tomen esta responsabilidad y empiecen a dirigirse hacia el éxito? El principio de todo emprendedor de traer gente es porque no puede hacer todo solo. Es cuando ya necesito traer a alguien más, porque si yo pudiera hacer todo solo, ¿para qué invierto en nóminas con todo lo que esto implica, espacios, acondicionamientos, equipos y demás? El tema es que en ocasiones incorporas, cuando hablamos de estos generalistas, a una persona que se vuelve multicachucha, ¿no? Es también el que compra, es también el que paga, es el que acomoda el producto. Y yo no digo que esto esté mal, es parte de la ruta y del camino que se tiene que seguir. El tema es que hay una discordancia en el mediano plazo entre lo que él dice que hace y lo que realmente hace. Y aquí es cuando cómo ir metiéndole orden al interior de la empresa, así como tuviste la necesidad de incorporar a tu primer talento, pues ahora qué quiero exactamente que haga, pero Carlos Llano en el IPADE decía que no hay que confundir la comunicación con la dirección. Y aquí en muchas de las ocasiones esto es lo que pasa. Yo te digo, oye Raúl, yo quiero que hagas esto,
pero te lo digo. Y ni siquiera en ocasiones como instrucción. A veces es como un tema más general. Hay que subir el piano. Hay que subir, pero ¿quiénes? ¿Cuándo? Ujú. ¿A dónde? No eres, pero regresas y el piano sigue en su lugar. Pues que no dije que había que subir el piano, no, dijiste hay que subir, pero no dijiste que lo hiciera en qué momento ni cuándo. Entonces, el tema de los descriptivos de puesto, lo que trata es justamente de crear unas expectativas claras de lo que espero que hagas, porque es lo que la compañía necesita, y no son descriptivos generalistas en el sentido de que lo mismo que el de la compañía de enfrente no, son descriptivos para esta empresa y para esta posición, queda muy claro y hay que hacerlo vivir. Y para mí la forma de hacer vivir, que estamos hablando de direccionar un comportamiento, por un lado está el descriptivo y por otro lado está las políticas, que se amarran entre las dos, y lo que viene a dar el cierre son los indicadores de desempeño. ¿Cómo te voy a medir? Y en base a lo que te estoy midiendo, pues se obtiene lo que se mide, dice el dicho, pues generas el comportamiento deseado. Entonces, para mí la transición viene en esta fase donde ya arrancaste, ya tienes un par de años trabajando, ya tienes gente que te está ayudando, pero en ocasiones puede haber hasta duplicidad de funciones y no estás ni claro de que eso está pasando. Entonces, tienes que voltear a ver a tu organización y decir, a ver, pues, ¿qué hace Luis? ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace María? ¿Qué hace qué? Y empiezas a darle orden con tu primer organigrama, que eso también está padre, porque si eres este emprendedor visionario donde tienes muy claro a dónde quieres llevar tu empresa o lo que quisieras ser, mas no tienes claro cómo lograrlo, cuando tú desdibujas tu organigrama, también identificas los vacíos que puedas tener al interior de tu empresa. Me falta tal posición y no es que la tengas que salir a cubrir en ese instante. Pues también tienes un timing de cuándo puedes incorporar este talento, pero tienes la fotografía o la radiografía de cómo está armada tu empresa y vas ubicando justamente todas estas áreas en este rompecabezas, en este armado, y en su momento trayendo a la gente, pero a la que tienes les das certeza de qué esperas de él, cuál es su responsabilidad y cómo lo vas a medir y qué decisiones puede tomar, que esta es la parte importante, porque para que me liberes tiempo a mí como emprendedor o como director, pues te tengo que delegar a ti. Y lo que decimos, delegar no es abandonar, delegar es, te doy, compartir responsabilidad y compartir autoridad. Y aquí está, esto es lo que yo quiero que tú hagas y que lo hagas de esta forma. Y ahí es donde muchos de los casos los emprendedores justamente necesitan ayuda y es donde el libro surge justamente como esta herramienta para encontrar respuestas a sus dolores. Fabuloso. En el caso de que ya tienes a tus colaboradores, ¿no? De alguna u otra manera, consciente o inconscientemente visualizaste como que me falta alguien aquí y no tenemos esos procesos y todavía no tenemos esos tableros. ¿Qué es primero? ¿Lo trabajas con tu equipo o haces tú el proceso y lo vas implementando? O si al colaborador pues no le gustan los procesos porque antes era bien padre trabajar con el dueño y nada más recibir indicaciones, pero pues no la llevamos todo muy bien y ya se te ponen un poquito al brinco con ciertas cosas. O sea, ese cambio en el decir, necesito procesos, ¿no? Necesito confiar en las personas para que tomen decisiones. ¿Cómo lo vive típicamente un empresario pyme en tu experiencia? ¿Y qué son los momentos así, pues más o sea, dinos Sí, la verdad, lo vive con dolor. dinos la verdad, o sea, Sí, porque suena muy bonito, ¿no? Dices, qué sí. padre, sería increíble, ¿no? ¿Verdad? Cierro los ojos y Sistematizar. digo, wow, pero a ver, ¿qué implica? Primero, el primer frentazo es descubrir que la gente con la que inició se le puede estar quedando chica para lo que viene, ¿no? Pero también es interesante porque al interior de la organización hay talento que lo único que necesita ser es transformado, y transformado me refiero a recibir capacitación. Pero también hay talento
que ya no te puede seguir acompañando, y ahí es donde está el dolor. Es que él arrancó a mi lado y me trajo aquí, y tomar la decisión, si no es candidato para capacitarlo, si no es candidato para transferirlo a una posición diferente para que siga al interior de la compañía, el tomar la decisión de desprenderse de ese colaborador duele. Pero al final eh, hay un, hay un bien mayor, y el bien mayor siempre este, supera al mal menor, que es que vamos a darle crecimiento a un grupo más importante en volumen. La empresa va a seguir subsistiendo y da trabajo a tantas personas, y tantas personas son tantas familias. Sé que voy a afectar a uno, pero beneficié a tantos más. Entonces, el tema sí se vuelve complejo. No son decisiones en ocasiones que el emprendedor tome rápido. eh, le- el que tome conciencia de lo que va a venir, lo sufre, porque probablemente la relación entre ellos sea más de amigos y de compañero de armas en algún momento, Ujú. pero la realidad es que si quiere llegar a donde quiere ir, tiene que tomar este tipo de decisiones. Y hace rato nos comentabas, y justamente como para ir separando esta parte de que empiezas trabajando, emprendiendo y a lo mejor tienes estas personas en las que confías y vas apoyándote en ellas. Al principio decías, se crean procesos, sí o no, existen, Sí, pero a lo mejor no se administran. correcto. ¿Cómo es ese paso de transformación a empezar a administrarlos y a confiar a lo mejor más en el sistema que en las personas? Sí. Eh, Hay varias vías, ¿no? Ujú, Y depende la situación particular de la empresa que se encuentre. Cuando ya implementaste probablemente un sistema de administración, un ERP, pues el propio ERP te obliga a hacer determinados procesos para administrar tu compañía. Eh, entonces, el tema de ir evolucionando en la forma de ir administrando, si bien las personas siempre forman un activo muy valioso al interior de la compañía, porque son quienes le dan vida a los procesos, quienes usan los sistemas, pues al final, cuando nosotros decimos y recomendamos en el libro que tienes que confiar en los sistemas, no me refiero propiamente a un software, me refiero al diseño del proceso funcional al interior de tu compañía, y de estos indicadores que te muestren si vas en la ruta correcta y en el ritmo adecuado. Si volteas a ver ventas y tiene una meta, y estás a mitad de mes y vas al 50 o 60% de la cobertura, pues pareciera que vas en ritmo para lograr el objetivo. Entonces, ¿en qué estás confiando? En el indicador ujú. que traduce las acciones que hace tu colaborador. No es que le vayas y le preguntes al colaborador, saliste a vender, estás prospectando, estás cerrando. Tú estás viendo un indicador. Y si ese indicador no muestra el resultado esperado, entonces es cuando tú vas y haces las preguntas pertinentes en tu sistema interactivo. No es un micromanagement. Tú tienes una reunión de 1 hora a la semana con tu equipo comercial, donde estás viendo resultados a través de indicadores que has creado para entender. Entonces, ahí es donde digo que tienes que empezar a confiar en tus sistemas. Yo recuerdo la ocasión pasada que me invitaron, poníamos el ejemplo del avión o del tablero de control, ¿no? No es que estés confiando en la azafata o en el personal de mantenimiento, que sí estás confiando, pero estás volteando a ver tu tablero y ves que sí trae gasolina, quiere decir que le llenaron. Estás viendo el balance de los pesos, pues quiere decir que distribuyeron bien las maletas y la carga al interior del avión.
estás viendo sistemas. Entonces, es a lo que me refiero de volcarte hacia el sistema, y esto no significa alejarte de las personas. Ujú. Es una manera diferente de dirigir. Sí. Perfecto. Y justo regresando al tema de que al día de hoy en tu empresa hay un sistema, ¿no? Lo conozcas o no lo conozcas, Un proceso, o lo hay un administras o no lo proceso, lo administras. administras Sí, o no lo administras, hay un sistema, ¿no? correcto. Y cuando no hay políticas, pareciera que ese sistema aplica dependiendo de la persona, Sí. ¿no? Ah, es que es el hijo del Ujú. dueño, Sí, ahí es, o sea, sí es el sistema, pero no es para todos. pero no es para todos, ¿no? O es el nuevo, no, pues es que no sabe, está medio, ¿no? No le apliques tal o cual cosa, ¿no? Entonces, este tema de las políticas, ¿no? Porque luego pasa, ¿no? De que lo descubres y pones una política muy, muy a rajatabla, muy hasta tiránica, o sea, pasas de no tenerlas a partir de hoy aquí en esta empresa, ¿no? Y te vas al otro extremo y después Sí, dices, híjole, me salió más caro el remedio, ¿no? Que antes, pues sí, se generaba malestar, pero ahorita traigo otro problema, otra problemota. ¿Cuál sería alguna recomendación para empezar a poner esas políticas y no sí, caer en esos extremos, sí. en las organizaciones? Es que la forma es fondo. Lo que tú estás hablando es justamente la creación de los sistemas de límites. Y yo cuando hablo de que la forma es fondo, es esta conversación con tus colaboradores donde mencionas de manera abierta los vacíos que hay y lo que provocan estos vacíos. Al final también es entender que esto puede estar erosionando la imagen de la marca, la satisfacción del cliente, porque el ejemplo que queramos, ¿no? Una empresa de logística, si no tiene una promesa de entrega, pues igual te pueden entregar en 3 días, en una semana o un mes, porque no hay una política de cuál es mi promesa de servicio. No habla de cómo debe de ser tratado el cliente cuando llegas y tocas la puerta, con qué uniforme, cómo debe estar el vehículo antes de salir a ruta, limpio, porque todo es imagen y todo construye. Ujú. Cuando tú hablas con el colaborador y le explicas la situación que estás viviendo y cómo lo quieres solucionar, y en ocasiones hasta lo haces partícipe de la solución para que te ayude a construir, ya no estás creando, que siempre va a haber, hay una norma en factor humano que dice que todo lo que sale de la norma va a ser resistido, ¿no? Y la norma que se creó por hábito, por cultura, por tradición, era esta, y ahora me vas a traer una nueva, va a haber resistencia al cambio, pero la resistencia al cambio se combate o se maneja. Entonces, todo lo que sea combate, pues habla de lucha, de pelea, entonces no se combate, se maneja. ¿Cómo se maneja? En base a esto. La forma es fondo. Te estoy dando a conocer lo que, como, porque tú eres parte de la compañía, tú eres parte del éxito, tú eres parte de la construcción de la imagen. Entonces, si nos está afectando a todos, nos está doliendo a todos, la solución debería de ser esta. Y entiendo lo que mencionas de irse de la A a la Z. Y yo creo que no hay ni blancos ni negros, hay claros oscuros. Creo que ese es un tema que puede ser hasta evolutivo. Pues, sí, tener muy claro lo que para ti son los no negociables, o sea, que sí Mm. que para ti no es negociable, y lo otro lo puedes ir incorporando en una siguiente etapa si no quisieras ser militar, estricto, intransigente, ¿no? Ujú. Eh, y hay otras organizaciones que dicen yo prefiero una descolorida y en un solo tirón quiero llegar a donde quiero estar, pero el tema es otra vez cómo manejo esta resistencia al cambio. Y para mí es la forma, cómo involucro, cómo comunico lo que nos está doliendo y hacerlos partícipes de la solución. Es decir, ¿qué tan importante es entonces en este cambio de mentalidad del emprendedor operativo a un director, Ujú. esta parte de la comunicación? ¿Qué tanto afecta para que puedas eh, unir al equipo o a lo mejor una mala comunicación pudiera dividirlo, confundirlo? No, es vital, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de pymes,
que el transmitir misión, visión, valores, que esto es algo interesante, que para muchas organizaciones la filosofía es letra muerta, la tengo porque pues se ve bien en la pared pero probablemente al interior de la organización no se vive. Y cuando el colaborador se percata de esto es terrible, ¿no? Pero el tema de la comunicación en las pymes es una belleza porque son tan pocos que el comunicarte con todos es relativamente sencillo. Eh, si tienes 10, 15, 20 colaboradores, platicar con ellos en algún momento del día, pues debería de ser relativamente sencillo. Pero imagínate una empresa transnacional, con subsidiarias por todo el mundo, cómo transmites visión, cómo transmites metas, y lo hacen. ¿Por qué? Porque hay sistema. Y cuando hablo otra vez de sistema es que hay un proceso interno en la compañía donde los canales de comunicación están muy claros. Pero en nuestro caso, para mí la comunicación es vital, transparente, porque evitas el radiopasillo. El radiopasillo es poderoso y curiosamente los radiopasillos típicamente es el fenómeno del teléfono descompuesto, donde el mensaje ya no es el que tú querías decir, ya viene adicionado con los sentimientos, con los supuestos de la tercera, cuarta o quinta persona que lo está diciendo, ¿no? Entonces, para mí, nuevamente, la belleza de las pymes es que acercarte a tus colaboradores es muy sencillo. Ya. Y qué importante el tema de la comunicación, pero tan no nos los enseñan. O sea, regreso al caso del Sí. pizzero, ¿no? Que le apasiona hacer las pizzas, pero grita, ¿no? Pide, exige, se siente que está creando la magia, ¿no? Él en su horno y, y a lo mejor lo que lo está impidiendo es justamente la comunicación, el que dice, no, yo voy a trabajar con este cuate que se pone a preparar pizzas y mienta a todo mundo, ¿no? Eh, yo creo que a veces hasta que somos conscientes de esos errores que tenemos en comunicación, es cuando nos preocupamos por hacerlo, pero probablemente el daño esté hecho. Porque ese radiopasillo o esas malas interpretaciones, a mí me ha tocado y también a otros compañeros que conozco, que cuando el colaborador se va, oye, ¿qué podíamos mejorar? Y en su última palabra es, tú hace 2 años me dijiste, y tú genuinamente ni te acuerdas ni lo sabes, probablemente hasta lo hiciste de manera inconsciente, Sí. pero el colaborador se quedó Arraigado. muy, muy grabado y dices, ¿es en serio que esto que ¿Te lo guardaste 2 te lo años? guardas? Digo, también, ¿no? Pero también a lo que a ti te corresponde es decir, oye, tengo que, eh, ¿cómo le podemos decir a nuestros escuchas que tienen este tema de comunicación, qué tendrían que hacer? Coaching, aprender, o sea, ¿cómo pudieran mejorar algunas habilidades de comunicación justamente para no cometer estos errores? Cuando hablábamos de los colaboradores que debieran evolucionar y que transformar es capacitarse, el propio emprendedor, el propio director también tiene que evolucionar. Y también tiene, si su deseo es dejar de operar y empezar a dirigir, Ujú. porque lo decíamos al principio, saben lo que quieren, pero no saben cómo hacerlo. Y para eso hay fuentes como cuando me presentaron egresado del IPADE, bueno, pues ahí está el IPADE, está el ICAMI, hay servicios como el que ofrece mi firma consultora, está mi libro, que son herramientas que ayudan justamente a la capacitación, a que aprendan nuevas formas de dirigir. Y la gente, en la medida en que se hace consciente, porque esa es la parte importante, hacerte consciente de que lo necesitas, pues siempre hay alternativas afuera para hacerlo. Al interior de las compañías, eh, ahorita que estamos hablando del tema de la comunicación, algo que también es común encontrarse es que no hay transparencia en lo que sucede, que no se sepa cuánto vendemos, que no se sepa
cuánto nos cuesta o cuánto nos queda. Y por miedos, por inseguridades, entonces el involucramiento del colaborador tampoco es plena, porque entonces no sé exactamente cómo sumo, cómo contribuyo, pero ahí es donde entra el radiopasillo, porque siempre hay algo que se fuga. De repente las nóminas, todo el mundo sabe cuánto ganan, tienen una idea más o menos de cuánto ingresa, porque alguien lo comenta, pero si todos tienen un objetivo que perseguir particular, muy claro, pues entonces orientas al equipo a perseguirlo. ¿Qué quiero decir? Que no se debe de tener miedo en la comunicación. Ahora, no todo es para todos, ¿no? Pero para la gran mayoría que están involucrados en el quehacer de la propia empresa, pues sí debería de haber un mensaje común, incluyente y motivante para que provoquen las acciones que tú quieres. Qué importante es todo esto y cómo empezar a dar ese cambio por parte de la mentalidad del director, pues de ahí Todo. parte todo, Sí, de quererlo hacer y sí. de quererte preparar y de querer dar estos pasos hacia adelante. Pero una vez que los llevaste y los empiezas a desarrollar, ¿con qué sorpresas te encuentras o qué novedades habrá en una persona que cambia de esta manera y que dice, ok, empiezo ahora sí a querer dirigir? ¿Qué empiezas a descubrir que a lo mejor antes no te habías dado cuenta? Lo que yo he visto acompañando a mis clientes son diversos sentimientos, ¿no? Ujú. Eh, Descubren, por un lado, que pueden tener más estabilidad, que pueden tener más control sin estar tan inmerso en la operación, que lo que ellos percibían como sus dolores más fuertes dejaron de serlo y probablemente descubren otros. Ujú. Eh, y en el tema de la gente, descubre una manera diferente de dirigir, eh, una manera diferente de medir, una manera diferente de compensar, porque finalmente pues hay temas económicos también involucrados de por medio. eh, Se les empieza a correr una vela de los ojos y ven una posibilidad, ahora sí, de decir, mi negocio sí lo puedo, ahora sí lo puedo llevar a otras sucursales o a otras ciudades entonces hay como muchos descubrimientos cuando este emprendedor, director empieza su transformación. Qué maravilloso, porque la verdad es que te abre las luces de posibilidades que a lo mejor no habías empezado Correcto. a perseguir. Imaginemos que empiezas a trabajar con un cliente, ¿no? Me imagino a lo mejor un diagnóstico y dices, híjole, en todas las áreas hay temas, Sí, ¿no? Que dices, que también es común. que también es común, ¿no? Imagina, vuelvo al tema del pizzero, ¿no? Sí. Todo hay tema. ¿Cuál sería el punto por el cual tendría que intervenir? O dices, todo es grave, pero hay esto que es más grave y por aquí tendríamos que Depende empezar. del giro del negocio, pero Ok. típicamente volteamos a ver dos áreas de manera muy puntual. La parte financiera y la parte de comercial. Sí, porque si los ingresos siguen estando activos y controlados, Ujú. nos permite explayarnos. Pero aparte, cuando abordamos estas dos áreas y la financiera, pues todos los ductos de la compañía pasan por el área de finanzas, ¿no? Todos. Entonces ahí entendemos el tema de costos, entendemos el tema de control de gastos, entendemos márgenes, entendemos utilidad, y hay que desglosar los números, hay que entrarle para entender los porqués y dónde está siendo negocio el negocio y dónde está dejando de ser negocio el negocio. Y en la parte comercial, pues hay muchas cosas también que desmenuzar dependiendo tu modelo de negocio y tu giro. Ujú. Pero entender cómo administras tu cartera de clientes, cuáles son tu pareto, con qué frecuencias los visitas, qué producto les vendes, qué disponibilidad tienes de ese producto, con qué frecuencia se te agota, si tienes negados. O sea, hay que hacer un análisis completo
pero cuando atacas estas dos áreas, de alguna manera se empieza a, a irse a otras, ¿no? Ujú. Porque ya te empiezas a llevar probablemente a temas de almacenamiento, cómo controlan primeras entradas, primeras salidas, porque hay ocasiones en que el sistema dice que sí hay, pero no lo encuentran, entonces, ¿dónde está el orden de tu almacén? Ya ahí es donde empieza a botar todo, pero típicamente son por las dos áreas que nos gusta entrar y, y empezamos a avanzar en paralelo, ¿no? A ver, ya entendimos cómo está tu parte comercial, ya entendimos cómo está tu parte de finanzas, ahora vamos a ver los actores que le dan vida a la compañía, cómo están, revisamos descriptivos, que es típicamente se cumple el que el 90% dicen saber lo que tienen que hacer, pero hacen otra cosa, ¿no? Y entonces hay que volverlos a centrar, hay que rediseñar. El hecho de que un descriptivo de puestos tenga una vigencia determinada no es casuística. Pues las empresas son entes vivos y la dinámica puede ir cambiando dadas las circunstancias del mercado, y el que tú vengas haciendo la misma actividad toda tu vida no puede ser posible si es una empresa viva, ¿no? Entonces tienes que ir Ujú. adecuando tus funciones, adelantándote a la propia necesidad del mercado Ujú. y adecuando tu descriptivo de puesto. Entonces, cuando nos encontramos descriptivos que tienen un par de años de no haber sido actualizados, la necesidad de la función lo hizo alejarse para lo que fuiste contratado. Entonces, no, pero no es que no se adecuó, pero ya, entonces ya hay discrepancia todos los medidores, si es que los tienes, dejaron de ser válidos y efectivos. Entonces, este es un tema del quehacer directivo que yo siempre lo he puesto en el ejemplo de un maratón, ¿no? Un maratón es un tema de larga distancia que se tiene que correr con ritmo para poder llegar al término, Ujú. y el quehacer directivo para mí es así. Tienes que tener condición física para ser un buen directivo, tienes que llevar ritmo al interior de la compañía, revisándolos con los indicadores que tienes que ver, viendo si lo que tienes todavía es vigente, actualizándote, entendiendo la sensibilidad de lo que está pasando en tu entorno y modificándolo en caso de que necesites adelantarte para que pues tu empresa siga viva y trascienda. Entonces, eh, esto que tú comentas sí sucede, nada más hay manera de cómo atenderlo. Va. Ahorita que hablas de la trascendencia, pues las cifras normalmente señalan que muchísimas empresas no pasan de los primeros años de vida, muchísimas empresas no pasan a segunda generación. Eh, ¿Qué tanto para que una empresa trascienda tuvo que haber pasado este salto del operador al director? No, definitivamente mucho, pero no es el todo, ¿no? Hay una parte que en muchas, sobre todo pymes, no tienen, que son estos protocolos de familia. Ujú. Eh, si no hay políticas al interior de la empresa, pues no es muy difícil de esperar que haya protocolos de familia donde esté muy clara la sucesión, Ujú. donde esté muy clara el involucramiento de los hijos, y ahí es donde se despedazan, ¿no? Por el pastel Ujú. y terminan literalmente en ocasiones pulverizándolo, y ahí están las estadísticas. Entonces, si tú quieres que un negocio trascienda a lo largo del tiempo, pues tienes que establecer las reglas claras de sucesión, de quién esperarías para que asuma el mando, qué características tiene que tener, con qué preparación debe de llegar, si tiene que ir primero a otras empresas para adquirir cierto Conocimiento. conocimiento y mejores prácticas y después venir a implementarlas, Ujú. reglamentar el nivel del sueldo, de las prestaciones, nosotros lo veíamos en el IPADE, ¿no? Empresa, familia y propiedad, ¿cómo vas a hacer esa distribución? Yo soy de la familia, tengo propiedad, pero no estoy en la empresa. Este, ¿Qué me toca? Si yo no estoy dentro de la organización trabajando, ¿a qué tengo derecho? ¿A qué porcentaje de reparto de utilidades? ¿Cómo son estas sesiones
de los consejos familiares donde hay voz y hay voto, pero quién lleva la representación y qué temas se tienen que llevar a este organismo. Entonces, sí hay maneras de cómo construir las bases para que estas empresas trasciendan, pero el libro está más enfocado a la empresa operativa en el momento del emprendimiento, con ya un cierto ritmo de, de operación y no construyo ningún tema en base a esto. Probablemente sea un buen tópico para un segundo libro. Pues lo vamos a estar esperando y por lo pronto creo que muy importante el podernos apoyar con esta metodología, con todos tus consejos, dirigir para crecer. ¿En dónde lo encontramos? Están prácticamente en todas las plataformas, Barnes Noble, en Apple, en Amazon, en físico y en electrónico. Perfecto, Fabuloso. muy bien. Pues ha sido fabuloso volverte a tener nuevamente. Gracias por la Te invitación. agradecemos muchísimo el que hayas regresado con nosotros y pues te esperamos próximamente en otro episodio más para seguir hablando porque hay muchísimos temas que Muchas podemos gracias. comenzar. Muchísimas gracias, Ger. Y a ustedes, si algo de lo que escucharon el día de hoy los inspiró, los motivó a cambiar y a profesionalizar su empresa, compartan este episodio. Eso nos permite llegar a más Empreamigos. Y no se les olvida seguirnos, eso para nosotros es muy importante, nos ayuda a que este contenido se replique en otras plataformas, a ustedes no les cuesta nada, solo den botón seguir. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.